¿Cómo llegó Saddam Hussein al poder? Curiosamente, la carrera de Saddam Hussein hacia la cumbre del poder en Irak comenzó tras fracasar en un magnicidio. En octubre de 1959, un comando de miembros del partido Paz, en el que se encontraba un joven Saddam Hussein de 22 años, perpetró un atentado callejero para asesinar al primer ministro iraquí, Abd al-Karim Qassim. Hussein descompuso la operación al disparar prematuramente y al-Karim Qassim sobrevivió. Aunque su chofer murió, varios complotados, incluyendo a Saddam, escaparon a Siria, cuna del baasismo. En Damasco, Hussein conoció a Michel Aflaq, ideólogo y principal fundador del baasismo, quien sería el más importante impulsor de su carrera. Vamos a dedicar este video al ascenso al poder de Saddam Hussein, a los principales acontecimientos durante su mandato de 24 años, como su odio mutuo con el ayatollah Khomeini, la sangrienta guerra con Irán, la invasión y expulsión de Kuwait y la campaña liderada por Estados Unidos que lo derrocó y lo condujo a la muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Reinado otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, el territorio que hoy es conocido como Irak fue gobernado por los turcomanos de Kara Koyunlu o de la Oveja Negra, una monarquía musulmana culturalmente persa que dominó además los actuales Azerbaiyán, Armenia, Georgia y el noroeste de Irán. En 1466, las ovejas negras fueron derrotadas por las ovejas blancas, y estos a su vez cayeron ante los safávidas, otra dinastía iraní que tomó durante algún tiempo el control de Mesopotamia. A partir del siglo XVI, casi todo Irak quedó bajo el dominio del Imperio Otomano, como una provincia gobernada desde Bagdad. Desde 1533 hasta 1917, el territorio iraquí estuvo gobernado directa o indirectamente por el Imperio Otomano, hasta que éste se extinguió en la Primera Guerra Mundial. Durante los casi 4 siglos que duró el control otomano sobre Irak, el área fue escenario de guerra entre los imperios regionales rivales y las alianzas tribales. Irak estaba dividido en 3 vilayets o provincias: Mosul, Bagdad y Basora. La provincia de Mosul tenía una extensión de 76.000 kilómetros cuadrados y, según un censo otomano de 1885, su población era 300.000 habitantes. La provincia de Bagdad contaba con 141.000 kilómetros cuadrados y 850.000 pobladores, mientras que la provincia de Basora era la más pequeña y de menor población, con 43.000 kilómetros cuadrados y 200.000 habitantes. La dinastía safávida de Irán afirmó brevemente su hegemonía sobre Irak, primero entre 1508 y 1533, y después de 1622 a 1638. Entre 1747 y 1831, Irak fue gobernado por militares mamelucos de origen georgiano, a quienes los otomanos les otorgaron cierta autonomía. Los mamelucos reprimieron las revueltas tribales, restauraron el orden, frenaron el poder de los jenízaros e introdujeron un programa de modernización económica y militar. En 1831, los otomanos se deshicieron del régimen mameluco e impusieron nuevamente su dominio directo sobre Irak. Mandato británico desde 1917. El control turco sobre Irak se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los otomanos se alinearon con el Imperio Alemán y el Austro-Húngaro para combatir contra los aliados del Imperio Británico, Francia, el Imperio Ruso y más tarde Estados Unidos. Los británicos invadieron el actual Irak en la campaña de Mesopotamia, aunque fueron derrotados por los turcos otomanos en el sitio o primera batalla de Kut, entre 1915 y 16, a 160 kilómetros al sur de Bagdad. Finalmente, el Reino Unido salió victorioso en la campaña mesopotámica, conquistando Bagdad en marzo de 1917, momento en que terminó el dominio otomano de la principal ciudad iraquí. Varias tribus árabes, armenias y asirias respaldaron a los británicos contra los otomanos, quienes a su vez recibieron el apoyo de los kurdos. Con la extinción del Imperio Otomano después de la Gran Guerra, Mesopotamia quedó bajo el mandato británico por disposición de la Sociedad de las Naciones. El Reino Unido definió los límites territoriales de Irak e instauró una monarquía árabe hachemita, ignorando el mosaico étnico y religioso iraquí, especialmente los asirios cristianos del norte y los kurdos.
Los kurdos lucharon por su independencia durante la ocupación británica, y estos utilizaron medios militares y no militares para sofocar la insurrección. Faisal I fue declarado y legitimado rey por un plebiscito celebrado el 23 de agosto del año 1921, y el país cambió oficialmente su nombre de Mesopotamia a Irak. El mandato británico concluyó oficialmente en 1932, año en el que Irak logró su independencia y se convirtió en un estado soberano. Antes, inmediatamente después de finalizada la guerra, Sir Arnold Wilson, administrador colonial de Mesopotamia, había propuesto convertir el territorio iraquí en una colonia de India. Reinado independiente de Irak. El establecimiento de una monarquía árabe sunita en Irak provocó disturbios chiitas, asirios y yazidíes, que resultaron brutalmente reprimidos. En 1936, durante el reinado de Hassi, hijo de Faisal, se produjo el primer golpe militar moderno en el mundo árabe y panárabe contra el gobierno del primer ministro Yassin al-Hashimi por parte del general Bakr Sikdi, jefe del Estado Mayor. Después siguieron otros golpes de Estado en un periodo de inestabilidad política que se extendió hasta 1941. Ese año, oficiales encabezados por Rashid Ali derrocaron el gobierno del regente Abd al-Irán, estableciendo un breve gobierno aliado de la Alemania de Hitler. Después de la victoria británica en la guerra anglo-iraquí ese mismo año, los aliados utilizaron Irak para atacar Siria, controlada por la Francia de Vichy, y como apoyo para lanzar la invasión anglo-soviética de Irán. Tras la Segunda Guerra Mundial, Irak se incorporó a las Naciones Unidas y fue uno de los estados fundadores de la Liga Árabe. En 1948 estallaron en Bagdad violentos disturbios conocidos como el levantamiento de al-Badbah contra el Tratado iraquí con el Reino Unido. Estas protestas terminaron en mayo de 1948 cuando Irak declaró la ley marcial al sumarse a la fallida guerra árabe-israelí promovida por la Liga Árabe. En 1958 los reinos hachemitas de Jordania e Irak intentaron unir sus monarquías para contrarrestar la alianza egipcio-siria que se había formado recientemente. Sin embargo, el primer ministro iraquí, Nuri as-Said, quería incorporar a Kuwait a la Unión Árabe Hachemita, lo que fue rechazado por el Reino Unido, que no quería oír hablar sobre la independencia kuwaití. Como consecuencia, la monarquía iraquí se quedó completamente aislada y Nuri as-Said solo pudo contener las crecientes protestas mediante una opresión aún mayor. República de Irak. Inspirados por el líder nacionalista egipcio Gamal Abdel Nasser, convertido en un referente del mundo árabe y panárabe desde la nacionalización del Canal de Suez en 1956, oficiales iraquíes derrocaron la monarquía hachemita de Irak el 14 de julio de 1958. El golpe fue encabezado por el brigadier Abd al-Karim Qasim, llamado el líder, y el coronel Abdul Salam Ari, y el nuevo gobierno proclamó a Irak como república, rechazando la propuesta de una unión con el Reino de Jordania. En el nuevo escenario cesó la actividad iraquí en la alianza militar conocida como Pacto de Bagdad, en el que Irak participaba junto a Irán, Turquía, Pakistán y el Reino Unido. El brigadier al-Karim Qasim, partidario de un nacionalismo cívico, promovió la idea de un Irak favorable a la unidad cultural de diferentes grupos etnorreligiosos, incluyendo árabes mesopotámicos, turcomanos, kurdos, caldeos, asirios, mandeos, yarsanos, yazidíes y otros. La visión nacionalista de al-Karim Qasim suponía el reconocimiento de una identidad de Irak derivada de la antigua Mesopotamia, incluyendo sus influencias sumeria, acadia, mesopotámica y asiria. En 1961, Kuwait consiguió su independencia del Reino Unido e Irak reclamó su soberanía sobre ese territorio, abriéndose un periodo de considerable inestabilidad política. El mismo año, el líder kurdo Mustafa Barzani, quien había sido invitado a retornar a Irak por el primer ministro al-Karim Qasim, se rebeló contra el gobierno y se hizo fuerte en el norte del país, dando comienzo a la Primera Guerra Kurdo-Iraquí. Irak, Ba'athist o Irak Ba'athista. El 9 de febrero de 1963, al-Karim Qasim fue asesinado durante la toma del poder por parte del partido Ba'ath, asumiendo el general Ahmed Hassan al-Bakr como primer ministro y el coronel Abdul Salam Arif como presidente. En junio, Siria, que también había caído bajo el dominio del partido Ba'ath, o Partido del Renacimiento Árabe Socialista, se sumó a Irak en una campaña militar contra los kurdos. En noviembre de 1963, Salam Arif lideró otro golpe de Estado dentro del partido Ba'ath, pero murió en abril de 1966,
en un accidente de helicóptero, siendo sucedido por su hermano, el general Abdul Rahman Arif. Después el gobierno iraquí realizó otro esfuerzo para vencer a los kurdos, pero fracasó cuando las fuerzas de Barzani derrotaron de forma contundente al ejército de Irak en la batalla del monte Jandrin en mayo de 1966. Tras la victoria israelí sobre la coalición de la República Árabe Unida, Siria, Jordania e Irak en la Guerra de los 6 días, en junio de 1967, el partido Baas retomó el poder en Irak en 1968. El nuevo gobierno baasista encabezado por Ahmed Hassan al-Bakr inició una nueva campaña contra la insurrección kurda, que se estancó en 1969. Este estancamiento fue atribuido a las tensiones con Irán y a las luchas intestinas por el poder en Bagdad. Además, la Unión Soviética presionó al gobierno iraquí para que llegara a un acuerdo con el líder kurdo Barzani. Las hostilidades finalizaron con más de 100.000 muertos, pero sin logros importantes, ni para el gobierno del partido Baas, ni para los rebeldes kurdos. A raíz de la Primera Guerra Kurdo-Iraquí, en marzo de 1970, fue lanzado un plan de paz que contemplaba una ampliación de la autonomía kurda y su acceso a los órganos gubernamentales iraquíes en un periodo de 4 años. A pesar de esto, el gobierno de Irak acometió un programa de arabización de las regiones de Kirkuk y Kanakin, ricas en petróleo, y en los años siguientes superó sus diferencias internas y estableció un tratado de amistad con la URSS, poniendo fin a su aislamiento. Por su parte, los kurdos quedaron debilitados y dependientes de la ayuda militar que podía proporcionarles Irán. La Segunda Guerra Kurdo-Iraquí estalló en 1974 y finalizó en 1975 con una decisiva victoria de Irak. ¿Cómo Saddam Hussein ascendió al poder? Antes de ser ejecutado en 1963, Abd al-Karim Qassim sufrió un atentado en octubre de 1959, y se especula que la idea de matarlo pudo haber sido de Gamal Abdel Nasser, por la negativa del líder iraquí a sumarse a la República Árabe Unida. Incluso surgieron rumores de que los participantes en el atentado fueron entrenados en Damasco. Uno de los participantes en el complot fue un miembro del partido Baas de nombre Saddam Hussein, de 22 años, aunque no se tiene información de que haya viajado fuera de Irak para recibir entrenamiento. En todo caso, al parecer Hussein hizo fracasar el intento de asesinato en la calle Al-Rashid, porque empezó a disparar prematuramente, desorganizando el operativo. El chofer murió y el comando creyó haber herido de muerte a al-Karim Qassim, pero este sobrevivió. Sin embargo, Hussein después convertiría su intervención en el fallido asesinato en un mito de su imagen pública. Algunos de los conspiradores, incluyendo a Hussein, escaparon a Siria, donde Michel Aflaq, ideólogo y principal fundador del baasismo, le otorgó a Saddam la membresía completa en el partido. Aflaq promovió a Hussein a posiciones de liderazgo en el partido Baas de Irak, y finalmente al-Karim Qassim fue derrocado y ejecutado en febrero de 1963. Abdul Salam Arif, sucesor de al-Karim Qassim, inició una purga y Hussein fue arrestado en 1964 y estuvo 2 años en prisión antes de escapar. Su influyente valedor, Michel Aflaq, volvió a intervenir y en 1966, Ahmed Hassan al-Bakr nombró a Hussein subsecretario del Comando Regional. Participó en el golpe incruento de Hassan al-Bakr, que derrocó a Abdul Rahman Arif en julio de 1968, y fue nombrado adjunto del nuevo presidente y vicepresidente del Consejo de Comando Revolucionario Baasista. En 1969, Saddam era la principal fuerza impulsora del partido. Saddam Hussein nacionalizó el petróleo en 1972. Como vicepresidente del Consejo del Comando Revolucionario, lo que lo hacía formalmente el segundo al mando en Irak, Saddam Hussein ganó fama de dirigente eficaz y progresista. Su reputación iba en ascenso con su trabajo para unificar y fortalecer el baasismo y su liderazgo para encarar los principales problemas iraquíes, ampliando la base de seguidores del partido. Se centró en conseguir la estabilidad de un país plagado de profundas tensiones. Desde mucho antes de la llegada del partido Baas al poder, Irak era un hervidero de líneas divisorias étnicas, religiosas, sociales y económicas, de árabes contra kurdos, sunitas contra chiitas, nómadas contra sedentarios y jefes tribales rurales contra líderes urbanos. El deseo de tener un gobierno estable en una nación plagada de fraccionalismo llevó a Hussein a promover una mejora del nivel de vida, recurriendo a la represión masiva de la disidencia. Fomentó la modernización de la economía y aseguró la estabilidad del gobierno mediante un fuerte aparato de seguridad para prevenir rebeliones y golpes de Estado.
Siempre se preocupó por ampliar su base de apoyo dentro de las fuerzas motrices de la sociedad iraquí y se dotó de una efectiva capacidad de movilización de masas, mientras seguía de cerca la administración de los programas gubernamentales de desarrollo y bienestar de la población. En el centro de esta estrategia estaban las inmensas reservas petroleras de Irak, y el 1 de junio de 1972, Hussein supervisó la incautación de la industria petrolera transnacional, que en ese tiempo dominaba el sector energético iraquí. Un año después, los precios del crudo se dispararon por la crisis energética de 1973, y la avalancha de petrodólares que entró a las arcas de Irak llevó a Hussein a ampliar su agenda. Saddam Hussein hizo la campaña para que todos leyeran y educación gratis en Irak. En pocos años, Irak empezó a ofrecer a su población servicios sociales sin precedentes entre las naciones del Medio Oriente. Hussein estableció y controló la campaña para la educación gratuita obligatoria en Irak y la campaña nacional para la erradicación del analfabetismo, y apoyó a las familias de los miembros del ejército. Promovió la prestación de servicios hospitalarios gratuitos para toda la población y otorgó subsidios a los campesinos. Irak tenía en la década de 1970 uno de los sistemas de salud pública más modernos y completos del Medio Oriente, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otorgó un reconocimiento a Saddam Hussein. Hussein se preocupó por fomentar la lealtad de los miembros del Partido de las Áreas Rurales, y después de la nacionalización petrolera, supervisó los programas de modernización del campo y mecanización a gran escala de la agricultura. Sus programas sociales se regían por el principio de palo y zanahoria, para aumentar el número de miembros del partido. Los bancos estatales fueron puestos bajo su control y no resistió la tentación de hacer préstamos por amiguismo, lo que condujo después a la insolvencia del sector bancario. Pero el maná petrolero alcanzaba para todo y hasta 2 millones de trabajadores de otros países árabes, e incluso de Yugoslavia, se asentaron en Irak para cubrir la insaciable demanda de mano de obra. Saddam Hussein diversificó los ingresos del país. El aumento de la renta petrolera permitió al gobierno iraquí, cuyo principal motor era Hussein, diversificar la economía del país. Irak ejecutó un ambicioso programa de edificación de infraestructura, registrando grandes avances en la construcción de autopistas y carreteras, la expansión de la minería y el desarrollo de otros sectores industriales. La electricidad, antes un servicio casi de élite en Irak, empezó a llegar a casi todas las ciudades y zonas periféricas del país. Hasta la década de 1960, la mayor parte de la población iraquí vivía en el campo, donde 2/3 eran granjeros. Este número disminuyó aceleradamente durante los años 1970, ya que el ingreso petrolero subió de menos de $500 millones a miles de millones, y la expansión industrial demandó grandes cantidades de mano de obra. La magnitud del ingreso petrolero alcanzaba para derrochar en corrupción y malas decisiones económicas, y el petróleo se convirtió en el principal beneficiario político de Hussein. Según The Economist, al igual que Adolfo Hitler, ganó elogios tempranos por galvanizar la industria alemana, terminar con el desempleo masivo y construir autopistas. Saddam ganó admiración en el extranjero por sus actos. Tenía un buen instinto para lo que exigía la calle árabe, tras el declive del liderazgo egipcio provocado por el trauma de la victoria de 6 días de Israel en la guerra de 1967, la muerte del héroe panárabe Jamal Abdul Nasser en 1970 y el impulso traidor de su sucesor, Anwar Sadat, para pedir la paz con el Estado judío. La nota de The Economist continuaba. La propaganda autoengrandecedora de Saddam, con él mismo, haciéndose pasar por el defensor del arabismo contra los judíos o los persas, era de mano dura, pero consistente como un tambor. Ayudó, por supuesto, que la Mukhabarat o policía secreta pusiera en nómina a docenas de editores de noticias, escritores y artistas árabes. Con el enfermo y anciano presidente al-Bakr dándole cada vez más espacio, Hussein se convirtió en el líder de facto de Irak, antes de llegar formalmente a la cima del poder en el año de 1979. En julio de 1979, Hussein obligó a al-Bakr a dimitir, asumiendo oficialmente la presidencia de Irak. ¿Por qué fue la guerra con Irán? Saddam Hussein y el influyente dirigente religioso iraní Ayatollah Ruhollah Khomeini se hicieron enemigos en la década de 1970. Khomeini fue exiliado por el Shah de Irán en 1964 y se refugió en Irak, un país de mayoría islámica chiita, como Irán. Khomeini se relacionó con el chiismo iraquí, lo que fue tolerado a regañadientes por Hussein, hasta que el ayatollah empezó a instar a los chiitas de Irak a que derrocaran al gobierno del partido Baas.
Bajo la presión del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que en 1975 había iniciado un acercamiento con los iraquíes, en 1978 Hussein tomó la decisión de expulsar a Khomeini hacia Francia, a riesgo de que la población chiita iniciara una rebelión en Irak. En 1979, Khomeini lideró la revolución islámica, que derrocó al Shah, iniciando una dictadura teocrática en Irán. El radicalismo y antiamericanismo del ayatolá animaron a la población chiita en todos los países árabes, y la guerra entre Irán e Irak empezó a estar en el ambiente. La guerra estalló en 1980, cuando Irak invadió Irán, y el mundo árabe y el occidental, encabezado por Estados Unidos y Europa, se pusieron de parte de Saddam Hussein, visto como el agente del mundo civilizado, frente a la barbarie iraní. Después de unas victorias iniciales, la ofensiva iraquí empezó a ser contrarrestada por los ataques en oleadas humanas de fanáticos chiitas, y en 1982, Hussein estaba a la defensiva, buscando maneras de poner fin a las hostilidades. La guerra se empantanó, convirtiéndose en una de las más atroces del siglo XX, especialmente por el uso de armas químicas por parte de Irak contra los iraníes y los kurdos, que intentaban abrir un segundo frente contra su opresor iraquí. La guerra con Irán endeudó a Irak y Saddam Hussein tuvo que pedir prestado para reconstruir Irak. Saddam pidió apoyo internacional, especialmente después de que sus pozos petroleros en el Golfo Pérsico empezaron a ser bombardeados por la armada iraní. Todo el mundo temía la revolución religiosa del ayatolá Khomeini, y Estados Unidos, la Unión Soviética, China y Francia ayudaron militar y financieramente a Irak. El 16 de marzo de 1988, el ejército iraquí atacó la ciudad kurda de Al-Afqa con una mezcla de gas mostaza y agentes nerviosos, matando a 5.000 civiles y desfigurando o mutilando a 10.000 más. Irak intentó atribuir el ataque a Irán sin conseguirlo. La sangrienta guerra terminó en punto muerto en agosto de 1988, con las fronteras casi en sus mismos lugares y con ambos bandos atribuyéndose la victoria. Para financiar la guerra y evitar la expansión del islamismo chiita, Hussein había tomado prestados miles de millones de dólares a los países árabes y algunos millardos más en otros lugares. Sin embargo, Khomeini quedó con la imagen de un héroe que había sabido defender Irán y prolongar la guerra con poco apoyo extranjero, frente a un Irak respaldado por todos los infieles. Esta percepción impulsó el radicalismo chiita en todos los países árabes y también en Irak, donde surgieron nuevas tensiones entre el partido sunita Baas y la población mayoritariamente seguidora del chiismo. Enfrentado a la necesidad de reconstruir la infraestructura iraquí destruida durante la guerra y con la población chiita haciendo resistencia, Hussein necesitaba más dinero y continuó endeudando al país. ¿Por qué fue la guerra del Golfo? Irak tenía una vieja reivindicación sobre el territorio kuwaití, y el 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait, repleto de petróleo, anexándolo el 30 de agosto como la 19ª provincia iraquí. Perpetró su invasión en nombre del Islam y del nacionalismo, aunque cuando después le preguntaron por qué lo había hecho, tras mencionar la histórica reclamación de Irak sobre Kuwait, dijo: «Cuando se me ocurre algo, actúo. Así soy». El presidente estadounidense George H.W. Bush y la primera ministra británica Margaret Thatcher decidieron que no podían consentir la acción de Hussein y armaron una coalición internacional para expulsar a Irak de Kuwait con el respaldo de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso a Irak un plazo perentorio, con vencimiento el 15 de enero del año 1991, para salir de Kuwait, que fue ignorado por Hussein, y el mundo entró en una cuenta regresiva en espera del momento de la operación militar. Entretanto, el ejército iraquí se dedicó a saquear Kuwait, incluyendo el mármol de los palacios kuwaitíes, mientras Hussein ofrecía retirar su ejército si Israel se retiraba de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Este fue un astuto movimiento político de Saddam que generó tensiones entre los miembros árabes de la coalición y sus respectivas poblaciones. Al final, y a pesar de la retórica militar extravagante de Hussein y de los vítores que logró en todo el mundo árabe e islámico, el ejército iraquí demostró no ser rival para las fuerzas de la coalición. Los iraquíes fueron expulsados de Kuwait en febrero de 1991 mediante un ataque terrestre de divisiones blindadas y de infantería de Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Cómo fue el fin de Saddam Hussein? Estados Unidos decidió no continuar hacia Bagdad para deponer a Saddam Hussein en 1991, lo que le costaría otra guerra. El líder iraquí citaba su supervivencia como una prueba de que había ganado la guerra y sobrevivió a las sanciones,
aceptando y trampeando el programa de petróleo por alimentos establecido por la ONU. Hussein prolongó su control sobre Irak hasta el nuevo siglo, pero en 2002 el presidente estadounidense George W. Bush habló sobre un eje del mal formado por Irán, Irak y Corea del Norte, acusando a los iraquíes de tener en marcha un programa de fabricación de armas de destrucción masiva. La invasión de Irak liderada por Estados Unidos comenzó en marzo de 2003. El ejército iraquí se desmoronó. Bagdad cayó el 9 de abril y en ese momento el paradero de Hussein era desconocido. En julio de 2003, Uday y Qusay Hussein, hijos de Saddam, y su nieto Mustafa, de 14 años, murieron en un enfrentamiento a tiros con soldados estadounidenses. Estados Unidos puso en marcha la Operación Amanecer Rojo para ubicar y capturar a Hussein, y el 3 de diciembre del año 2003 lo encontraron en un agujero en el que se había escondido en Ad-Duar, cerca de Tikrit. Tras ser entregado por Estados Unidos al gobierno interino de Irak, Hussein fue juzgado por crímenes contra la humanidad y condenado a la pena capital el 5 de noviembre del año 2006. La sentencia de muerte se cumplió el 30 de diciembre de 2006, en Bagdad. Antes de morir dijo: «Que las bendiciones de Dios sean con Mahoma y su familia, y que Dios apresure su aparición y maldiga a sus enemigos». Saddam Hussein cometió bárbaras atrocidades durante su permanencia en el poder, dejando un legado de sangre y dolor entre los iraquíes. Más de década y media después de su muerte, las secuelas de su régimen continúan planeando sobre la vida de Irak. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de cómo llegó Saddam Hussein al poder. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.